pueblo como Yahweh o Jehová, yo soy el que soy. El Dios único y personal de Israel, el que había estado y que siempre estaría presente para actuar en protección de su pueblo. Esto nos debe de recordar que Dios siempre va a estar con nosotros cuando le somos fieles y le clamamos a Él por ayuda. Recordemos también que Dios se puede manifestar como Jehová Rafa, que significa el Señor sana, en otras palabras, nuestro sanador. Él puede sanar nuestro cuerpo, alma y mente. La voluntad de Dios es que nosotros estemos sanos en todas las áreas de nuestra vida. Dios también se puede manifestar como Elohim, el Creador, el Todopoderoso y fuerte. Hay milagros, mis hermanos, mis hermanas, que nuestros ojos no han mirado todavía, como lo es que a alguien le falte un pie o una mano y que Dios en instantes le haga un pie o una nueva mano enfrente de nuestros ojos. Nuestro Dios es maravilloso en las formas que Él se puede manifestar. Dios también se puede manifestar como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Ya sabemos que el poder del diablo es limitado y no se puede comparar al poder de Dios. Eso nos debe de dar la seguridad de que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos sus hijos. También Dios se manifiesta como Jehová Jireh, el Señor proveerá. La Biblia nos dice en Salmos 37:25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay muchas formas de cómo se manifiesta Dios, pero como pueden ver, realmente estaríamos locos de no querer servirle y adorarle a un Dios tan bueno y poderoso como es nuestro Dios. Se preguntarán ustedes, ¿y cómo se debe adorar a Dios según la Biblia? La adoración debe ser algo que hagamos de forma consciente y voluntariamente, es decir, de forma intencional y que salga de nuestro corazón con total honestidad. A Dios no se le puede engañar. Él aborrece la mentira. Así que cuando adoramos, procuremos que sea de corazón, porque Dios es fiel a su palabra. Si me acompañan, abren sus Biblias a Romanos 23:19. Me dicen un amén cuando lo tengan. Números 23:19. Números. Bueno, es el que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios dice algo o promete algo a alguien, por seguro tengan que cumplirá esa palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Pueden tener la confianza, mis hermanos, que Dios es fiel, que no nos olviden nunca, porque Él nos lo demostró en la cruz del Calvario. Dios es fiel con nosotros, nosotros también tenemos que ser fieles con Él. La palabra fiel como adjetivo significa persona que es firme en sus afectos, ideas y obligaciones y cumple con sus compromisos hacia alguien o algo. Como todos ya sabemos, la naturaleza de Dios es hacer el bien y la naturaleza del diablo es hacer el mal. Les voy a contar una historia que, aunque es una historia que se le cuenta a los niños y no es real, tiene mucha verdad en su moraleja y nos va a hacer reflexionar y entender más el mundo que nos rodea. La historia comienza así. Érase una vez una tortuga que andaba tranquilamente por el campo, cuando de repente la llamó un escorpión. Ven, tortuga, por favor.
¿qué quieres de mí?, le dijo la temerosa tortuga. Y el escorpión le explicó que quería cruzar al otro lado del río, pero no sabía nadar. Como tenía miedo de ahogarse y sabía que ella era una buena nadadora, le pidió ayuda para poder cruzar el río sobre su caparazón. No puedo, eres un escorpión y cuando me acerque a ti me picarás y moriré. El escorpión se defendió. Necesito cruzar al otro lado. Tengo prisa y no puedo rodear todo el río. Por favor, ayúdame. Sé que soy un escorpión, pero no tengo la culpa de ser lo que soy. La tortuga siguió negándose. No terminaba de confiar en el escorpión y temía que le picase. Te propongo lo siguiente, dijo el escorpión. Acércate a la orilla y yo en vez de trepar por tus patas daré un salto y me subiré hacia tu caparazón. Además, piensa en esto. Si te pico, morirás y te hundirás. Si tú mueres, yo me ahogaré. Esa explicación convenció a la tortuga, que terminó confiando en el escorpión. Sin embargo, cuando llegaron a la mitad del río, la tortuga sintió un pinchazo en el cuello. Todo su cuerpo comenzó a dormirse y antes de ahogarse preguntó, ¿por qué lo hiciste? Lo siento, no puedo evitarlo. Está en mi naturaleza, contestó el escorpión antes de hundirse también. El escorpión y la tortuga es un cuento que se les enseña a los niños que no se puede cambiar a las personas. El tiempo y la experiencia nos han enseñado a nosotros que cuando las personas no quieren saber nada de Dios, a veces, mis hermanos, nosotros podemos engañarnos pensando que estas personas pueden cambiar o pueden ser diferentes cuando no quieren nada con Dios. Lamentablemente hay personas que terminarán hiriendo a otras e incluso a sí mismos sin importarles las consecuencias, si no son fieles y no tienen a Dios en sus vidas. Ahora bien, nosotros como cristianos sabemos que nosotros mismos no podemos cambiar a nadie, pero sí sabemos que si las personas quieren y le piden ayuda a Dios, Dios sí los puede cambiar. Para Dios no hay imposibles. Una cosa bien importante que debemos de tener en mente siempre es que así como el escorpión de esta historia, podemos ver que el escorpión así fue diseñado, o sea, era su naturaleza el picar. No le podemos reclamar nada del por qué picó a la tortuga. Así también, que nunca se nos olvide a nosotros, mis hermanos, que el diablo al principio no fue creado para ser llamado Satanás, pero desde que fue expulsado del cielo, ahora su naturaleza es hurtar, matar y destruir. Él sí no va a cambiar, ni se va a arrepentir, ni alcanza ya salvación. Su destino de él ya está marcado y sentenciado. Por eso debemos de tener cuidado de no ser engañados como lo fue la tortuga por el escorpión. Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque a Satanás le gusta tentar a las personas con todo tipo de artimañas. Especialmente le gusta tentar con un espíritu de seducción. Un espíritu de seducción siempre va a decirte, siempre va a querer complacerte, en todo. Te va a engañar a cometer pecado y te va a decir, como dicen en el mundo, poco veneno no mata. Y si te atrapó, cuando menos te lo esperes, y si no te arrepientes y no escuchas la voz de Dios que te dice que vas por mal camino, ese espíritu cada vez te va a dar más veneno y cometerás más pecado y eso será lo que terminará con tu vida. Uno de los consejos más grandes que yo les puedo dar es que no le tengan lástima al diablo, porque el diablo no nos va a tener lástima a nosotros. Debemos de tener carácter y rechazar todo lo que proviene de él. Nuestra mente debe de estar enfocada en cómo agradar a aquel que nos rescató de las garras del enemigo, cuidando siempre de nuestra salvación. Muchos dirán, yo amo a Dios, pero hay algo que siento me impide adorarlo como Él se lo merece.
Y yo meditando en todo esto, les confieso que yo quisiera ser más expresiva en mi adoración hacia Dios. Le pido a Dios me ayude a expresarme más todo lo que siento yo por Él. Y Dios es muy fiel que lo ha hecho. Aún estando y aún no está haciendo la obra en mí, pero ustedes me hubieran conocido antes, cuando recién empecé en el camino de Dios, podrían ver la diferencia de antes a la de ahora. Con decirles que allá en la iglesia de Idaho, con tan solo que me miraran, me ponía yo roja como tomate. Y algo que me frustró o me lastimó para mi perfecta adoración hacia Dios fue mi experiencia al ser bautizada con el Espíritu Santo. Les voy a contar por qué. Era un tiempo que yo ya tenía un año asistiendo a una iglesia. Ya para ese entonces ya el pastor me había dado oportunidad juntamente con otros hermanos a dar la escuela dominical. Era una iglesia pequeña y había mucha oportunidad, pero él me dio esa oportunidad, gracias a Dios. Ya en ese tiempo también venían las confraternidades. Íbamos a ir a una confraternidad, iba a ser mi segunda confraternidad fuera de la iglesia. En la iglesia donde yo era, como era pequeña, no tenían un grupo de alabanza. Era nomás un hermano que tocaba la guitarra y cantaba. Yo enamorada de Dios, y también era un sábado, al día siguiente, el domingo, a mí me tocaba dar la escuela dominical y el tema era acerca del bautismo del Espíritu Santo. A mí me tocaba hablar acerca del Espíritu Santo. El sábado fuimos a la confraternidad. Cuando yo llego a la confraternidad fue mi primera experiencia yendo a otra iglesia. Esta iglesia era más grande, creo era como del tamaño de esta. Y cuando empezó la alabanza, había el grupo de alabanza era muy grande. Y estaban tocando, pero pues al 100. Recuerdo que estaban cantando, remolineando, como David danzaba, puros cantos de júbilo. Y yo recuerdo que estaba ya yo en la banca y de repente yo empezaba a brincar. Y pues yo nunca había brincado, pero empezaba a brincar para arriba y pues pensaba qué me estaba pasando, pero no le puse atención. Como miraba yo que todos los demás estaban brincando, pero yo brincaba, no era algo adentro de mí que me hacía brincar. Pasó el grupo de alabanza, terminaron y fuimos a comer en las confraternidades, nos daban comida a todos. Después ya vinimos, ya era tiempo de la predicación. Habían invitado a una pastora de otra iglesia, de otra rama que no creía en la manifestación del Espíritu Santo. Eso ya me lo dijeron después de lo que pasó. Durante la predicación, cuando la pastora estaba predicando, había ciertas frases que ella decía o ciertas cosas que cuando yo estaba sentada ya en mi banca empezaron a alzar mis manos, pero yo no las estaba, solitas se alzaban. Y también durante la predicación, recuerdo que cuando ella decía ciertas cosas, mis piernas estaban dando como a 1000 por hora y como yo traía tacones estaba haciendo mucho ruido. Pero era algo que yo no había experimentado nunca. Y de repente me veo ya parada y empiezo a hablar en lenguas. Para ese entonces ya la pastora que estaba acá enfrente se había caminado hasta donde yo estaba y me dijo, tú fuiste creada para adorar a Dios. Otras cosas que ahorita no recuerdo, pero insinuaban que tenía yo un espíritu malo porque estaba haciendo tanto desorden. Y yo recuerdo que de repente ella me dijo, dame un abrazo. Y yo me hacía para atrás y le decía, el enemigo nunca ha estado aquí, el enemigo nunca ha estado aquí. Yo todavía tenía mis ojos cerrados y escucho a mi pastor en aquel entonces decir, ella solamente está recibiendo o recibió la promesa del Espíritu Santo. En eso él viene, pone sus manos en mis hombros y me sienta, pero
yo empecé a llorar. Se me empezaron a salir las lágrimas. La pastora se regresa al púlpito y sigue predicando pues normalmente, pero yo me quedé, pues todos se quedaron con la impresión de que yo tenía un espíritu malo. El pastor ya no se quiso quedar en la confraternidad, so decidió irse temprano y nos empezamos a ir. Yo recuerdo que dejé mi suéter en la banca, so me regreso a agarrar mi suéter y estaba ahí un joven. Y cuando me vio que yo me venía acercando, le hizo así, como no te me acerques, se me va a pegar algo. Y eso fue como si me hubieran dado el tiro de gracia, porque me hizo con una expresión de temor fue fea la expresión. Allá afuera, el pastor quiso hablar conmigo, pero yo no quise hablar con él, lo rechacé y me fui a parar a un árbol a seguir llorando. Ya me dejaron un tiempo ahí, ya fue por mí, me regresaron, íbamos en la ven de la iglesia y los hermanos trataron de consolarme, pero no pudieron, yo seguí llorando, me salían las lágrimas, no estaba llorando a voces altos, pero se me salían las lágrimas todo el proceso. Cuando llegamos ya a la iglesia, le digo yo al pastor que no quería dar la reflexión, porque me decía en mi mente, ¿cómo voy a dar una reflexión para el estudio en la escuela dominical? ¿Cómo voy a dar un estudio acerca del Espíritu Santo cuando me han dicho que tengo un mal espíritu? Pastor solo dijo que iban a orar por mí. Recuerdo que varios hermanos se quedaron allí en la iglesia esa noche, no se fueron a sus casas y se quedaron a orar, a interceder por mí. Yo me regreso a mi casa y ya era tarde, como las confraternidades se acaban tarde y viajamos como 40 minutos de donde yo vivo. Regreso a la casa, ya mis papás estaban en su cuarto, ya iban a dormir, nomás entro y los saludo y no me fui yo a mi cuarto, sino me fui a la sala y allí me quedé en el sillón igual, pues llorando toda la noche, pensando qué es lo que había pasado. El pastor, él tenía el don tiene el don de discernimiento, él tiene también el don de echar fuera demonios. Él es bien reconocido allá en Idaho por eso. Y yo me quedaba pensando, si él tiene ese don, porque si yo estaba con ese mal espíritu, porque él nunca lo miró en mí. También recuerdo que yo ya tenía una libreta llena de sueños que Dios me había dado, de frases, y le decía a Dios, todo eso fue mentira. Todo eso era lo que estaba en mi mente, todo eso fue mentira, todo lo que soñé, todo lo que viví fue una mentira. Pasan las horas, no sé cómo explicarles, no sé, quizá la intercesión, la oración de los hermanos, algo adentro de mí hizo que recapacitara. Me levanté, me bañé, me cambié, me preparé las cosas que iba a llevar para dar el estudio. Llegando a la iglesia le pedí al pastor que me permitiera dar la lección y él dijo que sí. Ese día yo hice un llamado a los hermanos de comprometerse para servirle a Dios. Yo ya había preparado un contrato donde íbamos los que querían a firmarlo, yo lo firmé. Eso todo ya lo tenía preparado yo de antemano. Y mi experiencia después con el Espíritu Santo fue muy hermoso, fue muy bonito, pero siempre se me quedó eso en mi mente, siempre fue como un trauma para mí de que yo no podía, me sentía que no podía adorarle a Dios con libertad, con esa firmeza que quizás yo miro como el hermano Fidel se para y adora y ora, o al hermano Rafa o al pastor, por mencionar algunos, a mi esposo también, al hermano Carlos, a muchos de ustedes. Yo a veces siento que yo no tengo esa habilidad, quizás por lo que me pasó o por cómo fui yo creada. Pero les puedo decir que el poder de Dios sí es bien tremendo, porque yo lo experimenté. Yo recuerdo en una vigilia como
un día el Espíritu Santo me tocó y yo empecé a caminar con los ojos cerrados en el Espíritu, sobre todo a la iglesia. Nunca me golpeé, nunca me caí. Habían más hermanos también danzando. Yo tuve esa experiencia. Los hermanos no sabían por qué el Espíritu Santo me tocaba tanto hasta el día de hoy. Aún todavía, ya los sueños no son como antes. Les confieso que ya no, ya las frases tampoco. Ya no me toca como antes, pero aún me habla todavía. Le agradezco que Él todavía me habla. Aún me da sueños, pero ya no son tan constantes como antes. Pero sí les puedo decir que el poder de Dios sí existe. Que el bautismo en el Espíritu Santo es poderoso y nos da la capacidad de seguir adelante, de ser valientes, porque para ser cristianos tenemos que ser valientes, porque el enemigo no, como les dije anteriormente, no nos va a tener lástima, va a hacer todo lo posible para destruirnos. Por eso tenemos que ser fieles a Dios. Para terminar, es bien importante estar unidos como iglesia, en un solo sentir, porque Jesús dijo en Marcos 3:25, si abren sus Biblias y me acompañan a Marcos 3:25. Amén. Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. La buena comunicación es bien importante en la unidad, que todos sepamos lo que tenemos que hacer y no cada quien haciendo solamente lo que quiere, cada quien por su lado. Acuérdense que somos un solo cuerpo y no le podemos decir a los demás, no tengo necesidad de ti. Cada uno de nosotros somos muy, pero muy importantes para Dios. ¿Se imaginan si hay una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente porque pasa a ser parte del cuerpo de Cristo y pasa a ser salvo? ¿Se imaginan qué pasará en el cielo cuando el cuerpo es lastimado o alguien ya no quiere ser parte de él? Eso no debe de suceder. Debemos de cuidarnos como cuidamos a nuestro propio cuerpo hasta que Cristo venga. Tengamos ánimo, mis hermanos, que la venida de Cristo está más cerca que ayer. Ya para hacer un resumen de todo esto, es bien importante la alabanza, como le adoramos a Dios, porque cuando le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, la presencia de Dios va a descender, vamos a poder ver muchos milagros que no hemos visto. Muchos de ustedes han visto en la televisión como a veces pasan personas testificando que tienen su milagro, pero yo personalmente no lo he visto en la vida real, no he visto a una persona levantarse de una silla de rueda, no he visto un ciego que recupere la vista, no he visto un sordo que recupere su oído, el escuchar. Al ver que una persona tenga cataratas, nosotros oremos y que esas cataratas se le desaparezcan. Yo no he visto eso todavía. Yo quiero ver eso. Yo sé que Dios te manda que nosotros le adoremos para que Él se pueda manifestar en nosotros. Es bien importante que lo busquemos de corazón y que le alabemos de corazón, que dejemos todo lo que nos impide, que dejemos de jugar a la iglesia. Recuerdo que el pastor allá en Idaho decía que si no queremos que el enemigo se meta en nuestras vidas, no tenemos que andar pisando su territorio de él. Nosotros como cristianos no tenemos nada que hacer en el territorio del diablo. Tenemos que mantenernos firmes como buenos soldados de Jesucristo. Y con eso los voy a dejar. Muchas gracias. Los bendiga. Le paso el tiempo al pastor.